¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andy Bonilla y el día de hoy les voy a presentar el proyecto número 2 o proyecto final de Electrónica Digital 1 de la Universidad del Valle de Guatemala, el cual consistía en hacer lo que es un procesador Nibbler, que es prácticamente un procesador de 4 bits, el cual podemos ver aquí en su esquemático que contiene una serie de módulos. Entonces, por ejemplo, vamos a estar describiendo cada uno y cómo ligeramente se describen. Entonces, pues lo haremos directamente desde el código y pues obviamente pues vamos a ver cómo influye su comportamiento en todo el conjunto. Entonces, si regresamos a lo que es la programación, podemos ver de que tenemos justamente el program counter, que se puede ver que es el primer elemento que tenemos por acá arriba, el cual lo que nos ayuda a este módulo es prácticamente llevar, como bien su nombre lo dice, llevar una pequeña cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Así puede ser secuencial en el sentido de que tenga un orden específico, o bien de que guarde temporalmente o que se quede guardado un valor temporalmente, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, tenemos una entrada, 4 entradas, el cual iba a ser nuestra entrada de reloj, ya que van a ser muchos de esos módulos van a ser síncronos, otros van a ser asíncronos, pero pues, obviamente posteriormente vamos a ir mencionando. Entonces tenemos el clock, reset, load y el enable. Entonces lo que hace el clock es nada más los flancos de reloj, porque tiene un funcionamiento parecido a lo que es un flip-flop. Tenemos un reset, que si queremos comenzar una cuenta nueva. El load, prácticamente si queremos cargar el valor y que se quede ahí momentáneamente. Y el enable para verificar que funcione. Entonces en nuestro always vamos a especificar que esté atento a los flancos positivos del reloj. Y dependiendo de qué condición sea, pues obviamente nos va a tirar los valores. Luego en la parte de la ROM, pues obviamente tenemos lo que es un módulo pues un poquito corto, pero que tiene un funcionamiento bastante de los más importantes, podría decir, ya que prácticamente tenemos un registro de entrada y un registro de salida, como les mencionaba. Este es un registro asíncrono, porque no necesita los flancos de reloj. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí dice address y data. Entonces, nuestro address prácticamente son datos que están almacenados dentro de este archivo de texto. Entonces, estos son una serie de instrucciones que está dividido en 2 niveles, como podemos ver, que puede ser la parte más significativa y la parte menos significativa. Entonces, como podemos ver aquí, lo podemos dividir entre instrucción y operando. Entonces, un poquito más adelante les voy a explicar qué es más o menos. Entonces, regresando a la ROM, al ingresar la dirección, obviamente nos va a tirar un valor de salida. Entonces, por medio de la instrucción readme h, nos va a leer los valores binarios, hexadecimales, de nuestro archivo y del módulo que estamos manejando. Entonces, obviamente, luego de esto se asigna la salida a lo que es como más o menos un arreglo. Luego en el fetch, como se miraba aquí, el fetch lo que está haciendo es un flip-flop de 4 bits, de 8 bits, que está dividido en uno de 4 y en otro de 4. Entonces aquí lo que nos va a hacer es de que nos va a dividir las instrucciones en 2 niveles diferentes, que justamente es la instrucción y el operando, donde la instrucción, como se pueden ver, va directamente a lo que es el decoder, y pues obviamente también estará recibiendo los valores de fase y de las banderas, mientras que el operando, que es nuestro dato de interés o el dato como que estaríamos manejando por medio de todo esto, es de que al final de cuentas pues se vaya moviendo, se vaya trasladando o incluso cambiando. Entonces eso va a ser más o menos el funcionamiento de nuestro fetch, que va a dividir en 2 nuestras instrucciones provenientes de la ROM. Luego en las flags podemos ver de que prácticamente, como se menciona en lo que es en código assembler, la ventaja de este tipo de instrucciones es al momento de hacer comparaciones para ver si dos datos son iguales, son diferentes, o incluso hacer operaciones pues obviamente relacionadas con los bits. Entonces, pues por medio de esta vamos a poder hacer ligeras operaciones para comparar, sumar o modificar nuestros datos que están de entrada. Luego en la parte de la fase podemos ver de que está en este pedazo de por acá. Entonces la fase va a estar encargada de tener oscilaciones siempre cuadradas, pero cada 2 ciclos de reloj. Entonces por medio de esta pues obviamente es como decirles el tiempo de que se tarda en realizarse una instrucción, o como el tiempo de máquina y el tiempo de oscilación, que son 2 cosas un cacho diferentes. Luego de eso tenemos el decoder, que el decoder prácticamente es el encargado de habilitar o deshabilitar los módulos durante el funcionamiento. Es el equivalente, más o menos, si lo queremos hacer en una analogía,
al Central Processing Unit. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo en Central Processing Unit. Pero este decoder lo que nos hace es de que habilita, por ejemplo, todos los enables que están mencionados en cada módulo, les va a decir que estén en 0 o en 1 para que haga una instrucción en específica. Entonces, por medio de lo que es un case, pues obviamente se logra hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, dependiendo de qué instrucciones esté llevando, como se puede ver aquí en binario, va a estar su salida y obviamente va a ser las señales de control para los demás módulos. En el buffer tristado tenemos prácticamente lo que es una pequeña condición por medio de este operador, el cual nos dice de que si hay un enable proveniente del decoder, pues nos va a dejar pasar todos los datos que estén en la entrada. Pero si el enable está en 0, nos lo va a dejar en alta impedancia. Entonces, al estar en alta impedancia, es como que bloqueemos totalmente el paso de los datos. Entonces, como podemos ver acá, en donde dice boost driver, al momento de que esté en 1, los operandos que vengan desde el fetch, pues obviamente van a pasar a la ALU. Y obviamente ahí, pues ya pasarán a su proceso de operaciones. Luego, podemos ver de qué es la RAM. Entonces, como la Random Access Memory también es encargada de almacenar nuestras variables o nuestros datos de interés, entonces puede ser llevada de dos formas diferentes, como podemos verlo. Entonces tenemos aquí que es una entrada de 12 bits, que es parte del operando, y de parte de las instrucciones que vienen de la ROM, que nos van a decir prácticamente a qué dirección le estamos escribiendo o leyendo. Y de ahí tenemos lo que es esta parte de este bus de 4 bits, que es entrada y salida, un puerto bidireccional. Entonces, por ejemplo, aquí están encargadas dos instrucciones, que sería el WRAM, que es Write Enable, que como se dice su nombre en inglés, obviamente vamos a estar escribiendo datos a nuestra memoria de programa. Entonces, obviamente estamos como que almacenando temporalmente, ya que esta memoria es volátil, así que si le quitamos el voltaje o la energía, obviamente se van a perder todos estos valores, a diferencia de la ROM, que esta no necesita de energía para necesariamente perder los datos. Mientras que en prácticamente el CS-RAM es Chip Select, entonces este va a ser el encargado de poder leer los datos. Entonces, mientras eso esté pasando, tenemos que negar la escritura para que no haya ningún tipo de comportamientos raros. Luego del acumulador, prácticamente es un flip-flop de 4 bits. Entonces, este flip-flop lo que va a hacer es de que más o menos nos va a guardar temporalmente, por al menos por un periodo de oscilación, nuestro dato que se está llevando en lo que es la ALU. Como podemos ver aquí, viene desde la salida de la operación anterior. Entonces se va a acumular, como bien dice su nombre, por un periodo de oscilación para que este entre luego de un ciclo de máquina. Entonces, luego de esto, ya estos dos datos van a ser los encargados de poderse operar dependiendo de la instrucción que se le mande desde el decoder. Luego tenemos lo que es la ALU meramente, que es por medio de estos cases estamos realizando las posibles operaciones, que al final de cuentas solo tenemos 5 posibles operaciones. Y pues obviamente dependiendo de estos resultados nos van a encender o apagar las banderas de operaciones, como pueden ser el carry de acarreo, por ejemplo, cuando no nos daríamos abasto con nuestros buses, o bien cuando dos datos, pues obviamente en su comparación del 0. Luego en las salidas, pues obviamente tenemos lo que son cómo se le asigna como el comportamiento de un tipo flip-flop, así que hay muchos módulos que están modelados por medio de un flip-flop y que su funcionamiento nos va a ayudar para que obviamente luego de un tiempo de oscilación, pues obviamente nos puedan desplegar nuestros valores. Al momento de unir todos estos módulos mencionados, podemos ver que ya podemos ver este conjunto entero. Entonces, prácticamente si nos vamos aquí en lo que es de parte pues de superior a inferior, podemos ver de que nuestro program counter va a estar contando dependiendo de nuestra señal de reloj. Entonces, luego de esto, pues obviamente va a tirar un número específico, el cual se va a trasladar a nuestra ROM. Entonces, nuestra ROM luego tira la instrucción directamente a lo que es nuestra parte de la RAM, y otra se va a tirar aquí el fetch. Entonces, el fetch, como se menciona aquí en estas dos partes, se va a separar en dos, y esta instrucción obviamente nos va a ir al cerebro o a nuestro encargado de enables. Y obviamente, pues a partir de eso,
este nos va a decir si este bus driver va a estar prendido o apagado. Entonces, si está en dado caso, por ejemplo, si está en 1, va a dejar pasar la información. Pero si este se encuentra en 0, pues no va a haber ningún paso. Así que va a haber ni siquiera como un cable, sino simplemente va a ser un circuito cerrado. De igual forma, pues obviamente, si el momento que pasa, pues viene nuestro dato de interés a la ALU, pues si al menos antes este es nuestro primer ciclo, pues obviamente nuestro acumulador va a estar en 0, por lo cual cual sea la operación que estemos efectuando en el inicio, pues nos va a ser operado con un 0. Entonces, dependiendo de nuestros resultados, nos van a funcionar estas banderas, que al final de cuentas pues, están de salida desde acá. Y pues obviamente tomando en cuenta también los comandos del decoder, pues esta salida se va a ir este resultado se va a ir a la salida, como podemos ver acá, o se va a almacenar en la RAM. Entonces, más o menos así es como funciona el asunto. Por ejemplo, y dependiendo de qué instrucciones le estemos indicando, como podemos ver aquí en lo que es el nibbler, en la memory.list, podemos ver de que dependiendo de qué instrucción, obviamente van a ser diferentes enables, porque aquí lo tenemos puesto en hex, pero al final de cuentas, nuestros datos de interés, pues para tener una comprensión un poco mejor, iba a ser obviamente con hex, con hexadecimal. Así que a continuación les voy a mostrar un poco de lo que es el diagrama de timing. Se me olvidaba mencionar que dentro de la unión prácticamente de nuestro procesador como tal, de nuestro nibbler, es un proceso un poco tedioso porque es necesario estar al tanto de cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas en cada uno de los módulos, por lo que requiere un alto grado de concentración para poder, por ejemplo, dar las conexiones correctas y que el funcionamiento de nuestro nibbler obviamente sea el correcto. Entonces, como cualquier tipo de test bench, pues, o más bien de programa de Verilog, tenemos que declarar muy bien cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestras salidas y cómo va a estar puesto más o menos lo que son la distribución de los bits, o más bien el nombre que también se le va a estar relacionando. Entonces aquí podemos ver cómo estamos llamando prácticamente los módulos según su nombre, y obviamente aquí este es un nombre arbitrario que se le da. Al final de cuentas, pues se le puede dar cualquiera, y también obviamente se le corresponden a los registros que hacen que estos funcionen. Así que luego de haber terminado con esto, pues se le da el fin al módulo. Si nos pasamos al test bench, pues obviamente podemos ver cómo se van probando lo que son las instrucciones. Al menos este test bench nos lo compartió nuestro ingeniero, el cual prácticamente nos iba a probar el funcionamiento de nuestro procesador. Así que hoy sí, ahorita les voy a enseñar un poco el procedimiento de lo que es nuestro diagrama de timing. No sé si estoy grabando. Hoy sí, retomando lo que habíamos mencionado del diagrama de timing, podemos ver cómo, dependiendo de los flancos de reloj, nuestro program counter va a ir aumentando o guardando valores, dependiendo si esté puesto el enable o incluso el load. Entonces, como se puede ver aquí está almacenando datos, mientras que por acá pues obviamente está contando pues uno después de otro. Luego de esto, pues obviamente estaríamos tirando el valor a lo que es nuestra ROM, y que esta, al ser asíncrona, no va a contar con una señal meramente, mientras que estos datos de salida de la ROM pues se van a ir directo al fetch, en donde se van a dividir las dos instrucciones, que sería el operando, que es nuestro dato de interés, y la instrucción, que es las acciones que va a realizar nuestro nibbler. Y dependiendo, por ejemplo, directamente nos llevaría a lo que es a la ALU. Entonces, igual aquí podemos ver cómo dependiendo del acumulador, nuestro dato inicial, como les mencioné, iba a ser 0, mientras que la operación dada pues obviamente en la parte .list nos iba a mencionar eso. Luego, prácticamente en las señales de control, pues en esta parte de 12 bits son las que iban a entrar y salir más bien entrar a lo que es también la parte de la RAM, perdón. El bus de datos, pues aquí podemos ver de que al menos solo se seleccionó uno, ya que estamos usando 3, pero pues podemos ver cómo va variando su valor dependiendo de qué se le esté pidiendo. Si por un tiempo va a tener 4 en este caso,
Entonces, mientras esté prolongada esta señal, va a significar de que va a ser tiempo que pues obviamente estuvo pasando la información de ese cable. O más bien, por ejemplo, si está en alta impedancia en uno y el otro está en encendido, pues obviamente va a bajar la información de otro por darle prioridad, obviamente. Entonces, como podemos ver las banderas, podemos ver prácticamente el out, el in, que son las que vienen provenientes de la ALU, y que como luego de un ciclo de oscilación, estas se transfieren meramente al módulo de las banderas. Al momento de escribir en la RAM, podemos ver que nuestra dirección pues les está especificando, y al menos aquí está en asterisco, pues como, porque no cabe el tipo de dirección, pero si lo podemos ver un poco más a detalle, pues obviamente. Y de igual forma podemos ver cómo la address RAM va a ser a la dirección que le estemos o sea, leyendo o bien escribiendo. Entonces luego de eso podemos ver también cómo el resultado de nuestra ALU va a ir variando igual dependiendo de qué operación querramos. Y pues obviamente aquí dependiendo de si del tipo de bandera que se activó, ya sea por overflow o por comparación en cero. Bien, aquí como se puede ver en el reloj, pues obviamente tenemos oscilaciones pues ininterrumpidas. Y pues aquí el control pues también se lo podría ver cómo funcionó bien. Y las banderas de salida también cómo estaban funcionando. Por este lado podemos ver cómo la fase, como se predecía, iba a ser justamente de prácticamente cada 2 unidades de tiempo. Y pues obviamente aquí en el program byte, que es como lo que les mencionaba, que es proveniente de lo que es la ROM, aunque no tenga meramente una oscilación, pero sí se le puede dar un valor. Entonces cómo va saliendo de acá. Y pues de los push buttons, cómo sería la analogía de que estar ingresando o no. Mientras, como se puede ver aquí, durante todo el procedimiento ningún reset fue puesto, así que se mantuvo en 0. Y al menos dependiendo de los datos que se puede ver acá, comparando, podemos ver cómo la bandera de 0 pues, fue activada. Y pues obviamente ya luego de un análisis todavía más riguroso podríamos verificar el funcionamiento correcto de nuestro nivel. Así que eso es todo y muchas gracias.